Mira, efectivamente la guerra es un tema historiográfico que está de moda, por lo menos está de moda en España en los últimos años, creo que también en el conjunto, bueno, de la historiografía occidental en general, tanto en el ámbito francés como en el anglosajón, en el alemán y en italiano, por lo menos hasta donde yo he podido comprobar. Y en concreto en el ámbito hispánico sí es sorprendente, bueno, no sé hasta qué punto sorprendente, pero sin duda es evidente, es una evidencia el interés que existe por el estudio de la guerra. Eso se demuestra en la existencia de un gran número de congresos y de publicaciones específicas y monográficas, pero también en otros muchos aspectos que afectan no ya al ámbito académico, sino al ámbito popular, ¿no? Está claro que la guerra en general tiene cierto tirón en los medios de comunicación, pero también no solo la Edad Media, sino en particular la guerra medieval. No hay más que ver, bueno, el mundo del cine, de los videojuegos, para comprobarlo, ¿no? En el mundo hispánico, en el mundo académico hispánico, la guerra no ha sido tradicionalmente, por lo menos durante buena parte del siglo XX, un tema que haya levantado demasiadas pasiones, demasiado interés. Tal vez porque no se benefició este ámbito de estudio, el de la guerra, de la renovación historiográfica que se produjo en España desde finales de los años 60 en adelante. Se centraba mucho más en el estudio de aspectos socioeconómicos. La guerra quedó vinculada mucho más al ámbito de la historia política y tal vez a lo peor de la historia política, la historia de las batallas, la historia de las vidas de los reyes, ¿no? Y tal vez por eso se le dejó de lado, de tal manera que se da un fenómeno paradójico en virtud del cual, mientras que la historiografía francesa estaba renovando profundamente los estudios sobre guerra, y los estudios de Philippe Contamine son un ejemplo, la propia tesis de Contamine, por otra vía completamente distinta lo estaba haciendo también, esa renovación quiero decir, la historiografía anglosajona, mucho más centrada no tanto en aspectos organizativos, cuanto en aspectos relacionados con la forma de hacer la guerra, con tácticas y estrategias. De tal manera que, mientras que en España esos aspectos quedaban completamente marginados, tanto en la historiografía anglosajona y en la francesa, que muchas veces servía de modelo a la hispánica, en particular para la cuestión de la guerra quedó completamente obliterada, ¿no? El resultado es que solo a finales de los años 90, o bueno, desde principios de los años 90 tal vez, esa renovación de los estudios sobre guerra medieval ha llegado también a la historiografía hispánica. Y creo que las perspectivas de análisis que se abren son muy ricas. No solamente es posible analizar con la documentación disponible en los reinos hispánicos, en los reinos ibéricos, cuestiones relacionadas con la financiación y la organización de los ejércitos, sino que también es posible hacer estudios en profundidad sobre las formas de hacer la guerra, que tienen que completar lo que ya conocemos de otros ámbitos europeos, ¿no? Francés, inglés fundamentalmente, ¿no? Y creo que son muchos como digo, los campos de investigación que se abren. Tenemos que profundizar todavía mucho más de lo que sabemos en cuestiones organizativas, en cuestiones logísticas, pero también en formas de hacer la guerra, estrategia, tácticas y por supuesto el mundo de la ideología de la guerra, ¿no? La guerra no solo se hace, la guerra se explica. Quiero decir, se propaga, se hace propaganda de la guerra. La guerra tiene que legitimarse y todo eso da lugar pues a la aparición de una serie de estructuras ideológicas, de propuestas ideológicas tendentes a justificar y a legitimar la guerra, ¿no? Son muchos los aspectos que quedan por estudiar, ¿eh? Hombre, yo creo que la guerra tiene un papel central en una sociedad de frontera. Creo que no es posible entender a las sociedades hispánicas, creo que en general a las sociedades medievales, pero en particular a las ibéricas, a las hispánicas, no es posible entender a esas sociedades si no tenemos en cuenta el fenómeno de la guerra. Desde luego, es un fenómeno paralelo al que ocurre en otros reinos europeos, en Francia, en Inglaterra, en el Imperio, en Italia incluso, pero con una particularidad, y es que el ámbito hispánico tiene una frontera con el Islam, y eso le da una singularidad muy especial, y hace que la guerra sea una constante, no ya en la vida de las personas, no ya en la vida cotidiana de la gente, que lo era, sino es que además la guerra tiene una capacidad de impactar, de influir sobre todas las estructuras históricas.
sobre la economía, sobre el mundo urbano, sobre la economía agraria, sobre el ámbito de las actividades agrícolas, incide sobre las instituciones, incide sobre la articulación de la sociedad, incide sobre la forma de pensar de esa sociedad. Yo creo que la guerra es un elemento básico. Si de una sociedad de frontera medieval quitáramos la guerra, si la ignorásemos, habría muchos aspectos que simplemente no entenderíamos. Yo no sé, pero yo tengo la sensación de que en casi cualquier actividad que se estudie, ya sea en la economía de un monasterio o ya sea en el funcionamiento de una institución urbana, de la fiscalidad, de la producción artesanal, pero también de la producción intelectual, tarde o temprano, en cualquier aspecto que se utilice, que se analice, aparece la guerra. Es una constante. Se dice en ocasiones, y es un tópico, pero creo que es cierto, que las sociedades medievales son sociedades organizadas para la guerra. Yo creo que la hispánica desde luego lo es. Es una sociedad que se organiza para hacer la guerra, pero además es una sociedad modificada por la guerra. Es una sociedad influida por la guerra. Por tanto, es una sociedad organizada por y para la guerra. Sin duda alguna creo que es un elemento central, que por eso no tenemos más remedio, porque al final, estudiemos lo que estudiemos, acabamos encontrando la guerra, ¿no? Bueno, sin duda el concepto de reconquista es un término polémico, y lo es por su propio nacimiento y por su propio desarrollo historiográfico. Lo es en primer lugar porque, bueno, como tantos otros conceptos, no fue utilizado por los hombres de la época. Las fuentes medievales no hablan en ningún momento de reconquista. Sabemos que la reconquista como término, como concepto, es algo que aparece en la historiografía del siglo XIX. Hasta entonces se había hablado en ocasiones para hacer referencia al mismo proceso de restauración. A partir del siglo XIX se empieza a hablar de reconquista, y desde el principio aparece el concepto muy vinculado al nacionalismo español, al desarrollo del nacionalismo español. Es una de las señas de identidad del nacionalismo español. Por tanto, es lógico que en la medida en que se conforma como un término identitario, sea polémico. Tal como aparece en el siglo XIX, vinculado a esa formulación del nacionalismo hispánico, del nacionalismo español, va a ser heredado por la historiografía del siglo XX, dándose además la particularidad de que la reconquista fue un concepto manipulado, manoseado por el franquismo, que hizo que entrase a formar parte de su argumentario ideológico. Las imágenes, las identificaciones entre Franco y el Cid, entre Franco y Pelayo, Franco como caudillo, la propia idea de caudillo remite al ámbito, al mundo medieval, la propia idea de conquista o de cruzada, la cruzada española, identificándola con la guerra civil. Está claro que ahí hubo una manipulación, una apropiación de ese término por parte de la propaganda franquista, del nacionalcatolicismo de forma más particular, ¿no? Claro, es lógico que cuando en los años 60 y 70 comienza a haber en las universidades españolas una reacción frente al franquismo, y no me refiero ya a una reacción estrictamente política, sino una reacción académica e intelectual frente al franquismo, los historiadores que forman parte de ese grupo rechacen el término, de tal forma que renuncian a, o no aceptan ni siquiera la posibilidad de que sea aplicable el concepto de reconquista, ¿no? El problema es que el franquismo desaparece incluso el tardofranquismo, desde luego todo el envoltorio propagandístico del nacionalcatolicismo desaparece, y sin embargo la reticencia frente a la idea de reconquista se mantiene, pero también se mantiene el término. Y entonces observamos un fenómeno que es muy interesante, y es que por mucho de que a los historiadores tengamos matices en torno a lo que entendemos por reconquista, lo cierto es que se sigue utilizando el concepto. Es decir, el concepto sigue siendo operativo. Eso es lo que explica que historiadores de muy distintas, pertenecientes a tendencias históricas o historiográficas muy diferentes, desde el marxismo hasta la historiografía más tradicional, sigan utilizando el concepto de reconquista, a veces por simple comodidad. Es cómodo. Y la cuestión entonces, bueno, entramos entonces en el terreno lingüístico, ¿no? Bueno, si un término es cómodo, si un término es fácilmente identificable, si sabemos lo que significa,
¿por qué no utilizarlo? Así es como funciona el lenguaje, ¿no? El lenguaje funciona por consenso. Y si hay un consenso muy extendido, porque de hecho empleamos la palabra, empleamos el concepto y sabemos lo que significa, pues eso significa que ese concepto entonces es que sigue siendo operativo. Ahí hay algunas anécdotas que en ese sentido son muy reveladoras. Recuerdo en algún caso un historiador francés que explicaba en un congreso que en una historia de España, o en un capítulo de una historia de España que a él se le había encargado, Pierre Guichard, se le había encargado redactar, que él había sistemáticamente utilizado el término de conquista a la hora de hacer referencia a la expansión cristiana hacia el sur, ¿no? Y él había utilizado siempre el término de conquista cristiana. Y que cuando su original fue entregado a la editorial, el editor le tachó sistemáticamente el término conquista y lo sustituyó por reconquista. Y la respuesta que le dio cuando Pierre Guichard preguntó por qué se había producido ese cambio, es que la respuesta que le dio el editor es que cualquier lector entendería sin mayores explicaciones lo que es la reconquista, pero seguramente habría que darle varias explicaciones para que entendiera qué es la conquista. Es decir, de forma intuitiva el lector sabría de qué estaba hablando con el término de reconquista. Y sin embargo el término aislado de conquista igual se podía hacer referencia a la conquista islámica o a la conquista de América. Pero la reconquista era un fenómeno muy preciso. Por tanto, lo que yo tengo, la sensación que yo tengo es que el término, por muy polémico que sea, que lo es operativo. Y esa es la razón que explica que los historiadores hayan seguido utilizándolo, ¿no? ¿Por qué me parece que es operativo? Pues me parece que es operativo porque, sin duda, el concepto de reconquista, por una parte, alude a un fenómeno histórico determinado que se enmarca dentro de un parámetro occidental. Me refiero al hecho de la expansión política de Occidente. Forma parte de la expansión política de Occidente en unos términos que son comparables pues a las cruzadas o a la marcha alemana hacia el este por las riberas del Báltico. Por tanto, es un concepto que alude a una expansión territorial de una formación socioeconómica o sociopolítica o de unas formaciones sociopolíticas concretas. Habla, por tanto, de expansión. Pero es que además habla de expansión y remite a una idea ideológica determinada de esa expansión. Si no es un término neutro, evidentemente, reconquista no es neutro, sino que remite a un significado ideológico. Y ese significado ideológico enlaza con dos nociones muy extendidas y muy queridas en el mundo medieval, que son el concepto de guerra santa y el concepto de guerra justa. Por tanto, el concepto de reconquista yo entiendo que es operativo y se sigue utilizando no solo porque sea una conquista, sino porque es una conquista justificada de una determinada manera. Claro, la cuestión que el historiador puede plantearse entonces es, bueno, ¿y qué papel tiene la ideología en la guerra? ¿Hasta qué punto la ideología influye en la actuación concreta de los hombres? ¿O acaso la ideología es simplemente una excusa, un intento de distorsionar la realidad? Evidentemente la ideología intenta distorsionar la realidad, nos ofrece una propuesta de interpretación, pero yo creo que los historiadores tenemos que dar un paso más. No solamente, la ideología no solo distorsiona, lo cual ya de por sí es un fenómeno histórico. Los argumentos que se utilizan los argumentos que una sociedad utiliza para distorsionar la realidad forma parte de su historia, sino que además yo creo que la reiteración de los mismos argumentos a lo largo de muchos siglos es un indicio de que de esa ideología se esperaba que influyera o que movilizara a la sociedad. Ciertamente lo que no sabemos es hasta qué punto, pero eso no lo sabemos nunca, hasta qué punto una ideología moviliza a un conjunto social. Pero cuando se utiliza un argumento y no otro, es porque quien lo utiliza, y la ideología quien lo utiliza es el poder, quien lo utiliza espera movilizar utilizando ese tipo de argumentos. Por eso yo creo que la reconquista es un concepto operativo en términos historiográficos, pero creo que también que esa ideología en la época medieval no solo sirvió para legitimar la guerra, para justificar la guerra, sino también para intentar, no digo movilizar, pero sí intentar movilizar al conjunto social para hacer la guerra, ¿no?
Bueno, yo creo que el historiador tiene un reto importante por delante. Forma parte de nuestro bagaje común como profesionales el afirmar que la historia nos permite explicar el presente, y la explicación del presente en ocasiones puede servir también para evitar errores y horrores en el futuro, ¿no? Yo no soy demasiado optimista desde ese punto de vista, por lo menos de la segunda parte de esa propuesta. No estoy muy convencido de que el ser humano sea capaz de aprender de los errores del pasado para actuar de mejor forma en el futuro, ¿no? Eso es una visión que ya tenían los propios historiadores medievales respecto a la historia, y yo no estoy muy convencido de que el ser humano alguna vez haya aprendido del pasado, ¿no? Lo que sí estoy convencido es que podemos aprender del pasado para entender el pasado y para comprender el presente. Y creo que las sociedades humanas, pero también el ser humano individualmente, tiene necesidad de conocer el pasado para explicar su presente, y solo el hecho de que podamos comprender por qué somos como somos y no de otra manera, y cómo hemos llegado a este punto, pues para eso es fundamental la historia, ¿no? En cualquier momento el hombre y la sociedad, a no ser que sea un hombre enfermo o una sociedad enferma, tiene que preguntarse por qué, y tiene que mirar al pasado para responder a esa pregunta, ¿no? No nos podemos dar ningún tipo de respuesta, ni en el plano personal, ni en el plano colectivo, ninguna respuesta a lo que somos, si no miramos hacia nuestro pasado. Y me parece fundamental. Y claro, en ese sentido, el papel de medievalista creo que es incluso privilegiado. Yo estoy convencido de que muchos de los rasgos de nuestras sociedades, por lo menos de las sociedades occidentales, encuentran su origen en la Edad Media, posiblemente más incluso que en la Antigüedad o en la época moderna. Muchos de nuestros aspectos de nuestra realidad, incluyendo el idioma que hablamos, muchas de las formas que pensamos, las calles por las que andamos cuando vamos por nuestros pueblos, son o tienen un origen medieval, ¿no? Y por tanto la responsabilidad del medievalista es poner de manifiesto la importancia histórica de un periodo que siempre se ha considerado como un periodo oscuro. Bueno, forma parte de ese tópico de la Edad Media, y sin embargo es la etapa originaria de nuestra propia cultura, ¿no? ¿Hay alguna obra por ahí importante o algún manual que defina la Edad Media como la infancia de Europa, ¿no? Bueno, pues eso posiblemente sea así, ¿no? La infancia de Europa. Por eso tenemos que conocer la infancia, tal vez porque también sabemos hoy día que muchos de los traumas o de los problemas que arrastramos en nuestra edad adulta proceden precisamente de nuestra infancia, ¿no?